La paradójica salvación de Cristo. ¿Irías tú a la cárcel en lugar de un ladrón? ¿O morirías en lugar de un asesino? Primero, déjame decirte qué es una paradoja. Es una idea, hecho o proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común. La palabra paradoja proviene del latín paradoxa, que literalmente quiere decir contrario a la opinión común. También se le denomina una antilogía. En conclusión, es una acción que contradice la lógica humana, es una acción que contradice lo que se esperaba. En Romanos, en el capítulo 5, verso 10, dice así: porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo murió por los pecadores, no solo por los que eran inútiles, sino por los que eran culpables y odiosos, de modo que su destrucción eterna fuera para gloria de la justicia de Dios. Cristo murió para salvarnos, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, y todavía éramos pecadores cuando murió por nosotros. Más aún, la mente carnal no solo es un enemigo de Dios, sino la enemistad misma. Romanos, Colosenses y algunos otros libros de la Biblia nos dan vivo ejemplo, nos muestran cómo Dios se propuso liberar del pecado y obrar un gran cambio, mientras el estado pecaminoso continúa. Dios aborrece al pecado y el pecador aborrece a Dios. Zacarías 11:8. Y el hecho de que Cristo muriera por personas como estas es un misterio. No se conoce ningún otro ejemplo de amor como este, de modo que bien puede ser el empleo de la eternidad, adorar y maravillarnos ante semejante obra o paradoja. Además, ¿qué idea tiene el apóstol cuando suponía el caso de que alguien muriera por un justo Cristo? ¿Qué nos beneficia su muerte? No de la muerte corporal, pues eso es algo que todos tenemos que soportar. El mal del cual la liberación podía ser efectuada solo de esta manera asombrosa debe ser más terrible que la muerte natural. No hay ningún mal al que pueda aplicarse el argumento, excepto el que el apóstol Pablo afirma realmente: el pecado y la ira, el castigo del pecado, determinado por la infalible justicia de Dios. Y si por la gracia divina fueron así llevados al arrepentimiento y a creer en Cristo, y así fueron justificados por el precio de su derramamiento de su sangre, y por la fe que ponemos en esa expiación, mucho más por medio de aquel que murió por ellos y resucitó, seremos guardados de caer bajo el poder del pecado y de Satanás, y finalmente nos libra de separarnos de Dios eternamente. El Señor completa el propósito de su amor, salvando a todos los verdaderos creyentes, teniendo tal prenda de salvación en el amor de Dios por medio de Cristo. Los creyentes no solo nos regocijamos en la esperanza del cielo, sino incluso en las tribulaciones por causa de Cristo. Nos regocijamos en Dios. Hoy es nuestro amigo, hoy su amor es inmutable, solo por medio de la muerte de Cristo. Cristo murió por pecadores como tú y como yo. Cambió el destino de oscuridad eterna a luz eterna, a salvación eterna, al regocijo, en la presencia divina de nuestro Dios, de nuestro Señor. Cristo murió en nuestro lugar. ¿Cómo crees tú que podrás escapar si desprecias y das poco valor a la oferta de salvación que Cristo tiene hoy para ti? Ven hoy mismo a Cristo y escapa de la oscuridad eterna.